Buenas, buenas, República Oriental del Uruguay, muy buen día. Ya estamos, bueno, un programa cargadito viene hoy, con un montón de invitados, como siempre decimos, jueves y viernes, Premier League, Premier League como la que se está jugando en estas semifinales de Champions. Ya está con nosotros el licenciado Eduardo Abeña. Él está siempre los martes, los miércoles, a veces me confundo, pero creo que los martes. Pero decidimos que esta vez salga Eduardo el viernes porque tuvo, bueno, ciertas tareas que realizar y es normal que eso pase. Así que vamos a aprovechar este ciclo que tenemos con él para conversar acerca de un tema que sería una gran pregunta, Eduardo. ¿En qué consistiría un Estado viable? Uruguay como un país viable. Venimos conversando contigo ya en varios capítulos, en varias entregas de este programa, respecto a Ujú. esas transformaciones estructurales y sobre todo institucionales, cómo tendrían que funcionar nuestras instituciones, que quizá no sean nada más ni nada menos que interpretar la Constitución como corresponde. Interpretando bien la Constitución, yo creo que ahí tendríamos un Estado funcional, un Estado de Derecho que nos haría gastar mucho menos, nos permitiría la inversión, pero bueno, se ha introducido ahí toda una línea de pensamiento desde la hegemonía marxista por un lado, a una tradición ballista que nos habla de un Estado muy clientelar, ¿no? Muy clientelista, una superburocracia, gastamos de más, Ujú. pedimos préstamos, como tú nos vas explicando, y estamos gastando lo que no tenemos, por ejemplo, ¿no? Venimos en este Correcto. ciclo. Sí. Esto lo digo para todos los que recién se sintonizan a esto, porque viste que siempre hay gente que recién descubre el programa. Les decimos que Ujú. pueden ir a estas columnas a nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Pueden ingresar a estas columnas que están editadas en imagen y en sonido. Pueden entrar y ver estos videos que están editados cada uno de acuerdo al título de la columna. En este caso, con el licenciado Eduardo Beña, conversando acerca de un país posible, un país viable. Alicia en el País de las Bueno, primero Maravillas. que nada, buen día a toda la audiencia y muchas gracias, Rubén, como siempre, por este espacio que me parece, creo que es interesante. El tema viabilidad que te planteé como tema, digamos, para ir poco a poco Ujú. desgranándolo, analizándolo, es un tema muy importante porque eventualmente un país puede estar funcionando por momentos, pero yo les voy a dar un ejemplo que parece un poco hasta tonto, ¿no? Ujú. Pero imagínate una persona que viene, bueno, que se tira de un edificio de 50 pisos para abajo, o sea, salta de la azotea Ujú. derecho para abajo. Ujú. Y bueno, a medida que viene cayendo, cuando va pasando por el 10.º piso, alguien le pregunta, ¿y cómo vamos? Y el tipo dice, mira, estamos pasando la bárbara, o sea, está fresquito, está lindo, es agradable, el, este, y La claro, 10 brisa, pisos más todo. abajo se va a morir el señor. Claro. ¿Ah? Es decir, el problema está en que uno no debe de pensar solamente en cómo está en determinados momentos, sino cómo está estar, es decir, en la continuidad de los procesos Claro. para que uno pueda llegar a tener una larga vida feliz y no Ujú. un momento de euforia, ¿verdad? Y no un Y en feliz los países pasa suicidio, lo que mismo. suena feo, ¿no? Suena feo, o si no sería un feliz suicidio. Está muy feliz, pero es un suicida el tipo. Sí, es decir, creo que si miramos un poco la historia, grandes imperios griegos, romanos y demás, llegaron a tener niveles de civilización extraordinarios Ujú. y sin embargo, hoy poco queda de ellos, salvo las bases que nos dejaron y que nos permitieron construir el mundo occidental en el que vivimos. O sea, Claro. si bien los fundamentos quedaron, ellos como nación desaparecieron o quedaron en una situación, fíjate que los griegos hoy pobres la están pasando muy mal. Ujú. Y los italianos no o sea, la pasan un poco mejor, pero tampoco tanto. Y los romanos ciertamente, no sé si has estado en Roma, pero no es la Ujú. ciudad más agradable del mundo. Ujú. Creo que de Italia es la menos agradable de todas las italianas. Es el norte para mí, Este, Italia, y viene el sur, ¿no? Italia, o Sicilia es sea, Italia precioso, en los pueblitos es es divino, los divino, italianos, divino, toda la ciudad. pero la capital, Roma, es muy poco simpática, por Sí, lo menos sí, para mí me sí, resulta sí. muy poco simpática. Entonces, Ujú. los imperios, los grandes imperios, fíjate Persia, por ejemplo. Ujú. Persia hoy es Irán. Fíjate Claro, lo que es hoy Irán. claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues de alguna manera no lograron perpetuar en el tiempo lo que llegaron a tener. Tú fíjate lo que, por ejemplo, fue toda la cultura musulmana en España. Ujú. ¿Ah? Ujú. Es decir,
Siglos, ¿eh? Es Siglos. extraordinario. Si has recorrido España, Sí, todo el sur español sí, sí. tiene obras musulmanas extraordinarias. A los Claro. musulmanes les debemos los números. Los A los números, musulmanes le debemos la nada aritmética, más ni nada menos las que matemáticas. el haber perpetuado la cultura griega, porque realmente nosotros no leemos a los autores griegos en griego, sino que leemos traducciones al árabe, porque en realidad Claro. los libros originales se perdieron. Gracias a que los musulmanes conservaron el conocimiento griego, es que hoy conocemos a Platón, a Aristóteles y demás. O sea, Mm. no los leemos en griego. Es decir, todo eso pasó a través de la cultura musulmana. Entonces, ¿y qué pasó con esos musulmanes que hoy se transformaron en terroristas y están Mm. generando, y son gente que vive de una manera completamente atrasada, con las Estados mujeres en una medievales, ¿no? situación? Parecen. Estados medievales, Exactamente. teocráticos. Entonces, por ahí pasa lo de la viabilidad. O Mm. sea, el hecho de que una grandes civilizaciones de alguna manera no lograron la estabilidad necesaria para perpetuarse en el tiempo y mantener esa cultura con Mm. el tiempo. ¿Y qué es lo que perdieron, Eduardo, para perder esa estabilidad? Porque algo se perdió ahí, algo se rompió, que comienza un Sí, proceso de decadencia. bueno, pues hay muchas cosas y Mm. depende de, por ejemplo, en el caso del Imperio Inca, ni siquiera está del todo claro. O sea, en algunos es muy variable el motivo por el cual las civilizaciones decaen. Hay un librito muy interesante del conde Volney, de la época de Voltaire, digamos, o sea, de la Iluminación. De la ilustración, Se sí. llama Las ruinas de Palmira y la ley natural. Y en ese librito justamente analiza la caída de las civilizaciones, de los imperios, Ujú, ¿no? Y los motivos de la caída de los imperios. ujú. Y en realidad son diversos. Es decir, por ejemplo, eh, ha pasado, por ejemplo, en algunas islas, que en un clima benigno hace que haya una reproducción por encima de lo que, o sea, se incrementa la población notablemente, Mm. y ese incremento de la población, por ejemplo, sobrecarga los recursos naturales. Uno muy común es talar árboles. Ah. Eh, en Haití, por ejemplo, pasó que la energía más común para cocinar es el carbón. O Mm. sea, ellos queman leña para fabricar carbón, porque cocinan con carbón. ¿Y qué pasó? Depredaron sus árboles hasta el punto que prácticamente hoy no hay árboles en Haití. Ah. Entonces, eso no le ha pasado solo a los haitianos, le ha pasado a muchas civilizaciones. Otras Por ejemplo, gastan un Eduardo, enorme. hay un ejemplo de depredación en otro sentido, que es en el Bajo Imperio Romano la depredación impositiva a sus pobladores, por la decadencia de esas cortes que Bueno, abusaban de los impuestos y sí, perdían bueno, incluso el control de la producción, ¿no? Porque ellos tenían producciones en el Asia justamente, Menor de mira, alimentos, ¿no? exactamente, mira, en las civilizaciones muy poderosas, Mm. todas tienden a construcciones magnificentes, ¿verdad? Ah. Una cosa que recomiendo calurosamente es ir a Grecia. El Partenón, por ejemplo, Mm. a mí me hizo sacar lágrimas. Claro, claro, Yo lagrimé en el Partenón, te lo claro. juro. Sí, sí. Cosa que también me pasó en Machu Picchu, por cierto. Ujú. Entonces, las grandes civilizaciones gastan una cantidad enorme de recursos materiales y humanos en megaconstrucciones. Le pasó a los egipcios con las pirámides. Claro. Y eso consume una enorme cantidad de mano de obra que no se dedica a plantar, ni se dedica a criar animales, sino que se dedica a llevar piedra. Claro. Y eso, por supuesto, no alimenta a nadie. O Mm. sea, el andar acarreando cascotes pesados Mm. no genera alimento. Entonces, Ujú. en países donde por razones religiosas, culturales Mm. o circunstanciales o lo que sea, se gasta una enorme cantidad de recursos humanos y materiales Mm. en construir ese tipo de obras magnificentes, puede pasar que les termine faltando comida, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, la En caída cambio, de los en imperios. cambio la obra pública utilitaria tiene el efecto contrario. Observaba el otro día, Estados Unidos crece a través de aquel proyecto del ingeniero McDonald, que después sigue en otro ingeniero, ¿no? Que es la construcción de rutas, de carreteras y ese ramaje impresionante que se hizo entre estados, ¿no? Que le permitió eso, movilidad, productividad.
Claro, Exactamente, lo que pasa es que, por ejemplo, una pirámide no tienen absolutamente una utilidad práctica. claro, Entonces tú de repente tenés un tercio de tu población moviendo piedras claro, y claro, los otros dos tercios tienen que sostener al tercio que mueve las piedras. Entonces, claro. los motivos son diversos, pero yendo más hacia acá en el tiempo, que es lo que nos importa, Sí. tenemos estados fallidos muy visibles y bastante cerca. Hay dos ejemplos que conozco bastante bien, porque incluso estuve, Mm, que son el ejemplo de Cuba y el de Venezuela. Si tú vas a Cuba hoy, hay dos Cubas mm, muy distintas. Tienes una Cuba de hoteles 5 estrellas, all inclusive, mm, donde la pasas muy, pero muy bien, mm, que están montados básicamente por españoles y mm, regenteados por españoles. O sea, el personal cubano, o sea, por ejemplo, el maître de cocina no es cubano, el maître de cocina es español. mm, Es decir, el que le sigue, todos los ayudantes son todos cubanos, pero mm, el que corta el bacalao es español. La mm, gerenta general o el gerente general es claro, español, los que cortan el bacalao son españoles. claro. ¿Ah? Y allí la pasás divino, porque la realidad es que Cuba es el paraíso. Si hay un paraíso en la tierra, Cuba es el paraíso Por desde el punto de naturaleza, vista claro, geográfico. claro. Entonces, sin embargo, si tú, mira, yo hice 2 viajes, o sea, fui a Cuba una sola vez, pero lo partí el viaje en 2 mitades. En una mitad me alquilé un apartamentito Mm, en La Habana Vieja y me mm, fui a vivir como cubano. Estuve 2 semanas ujú. cocinando, yendo Sí, a la sí. feria, haciendo la cola, Ajá. comprando el pollo, el queso, o sea, viviendo como Sí, viven. viviendo como un O sea, ciudadano cubano, como, me alquilé un apartamentito común y corriente claro, en el medio de La Habana Vieja y viví como si fuera un cubano. claro. Te puedo decir que eso es una catástrofe. O sea, el 99% de los uruguayos, si pasara por esa experiencia, se dejaría de tontería, Mm, porque la gente la pasa horrible, mm. pero horrible a nivel de que para conseguir agua tenés que hacer cola. Sí, sí, sí. Agua. Sí, claro, Mirá lo que claro. te estoy diciendo, Sí, sí, agua. sí, sí, sí. ¿Ah? Y, La carne, mira, un día compré carne en lo que sería una especie de garage. mm, ¿Sí? Y la carne estaba sin refrigerar, colgada de unos ganchos, con moscas encima, al uf, punto que mi señora no quiso comer. O claro. sea, yo cociné, o sea, Mm, con esa carne que compré, porque mm. había que conseguir, había que comer, y Sí, yo me sí, la comí. Pero sí, mi señora no quiso comer ese día de claro, tanto asco que le dio. claro, claro. El pan, que nosotros estamos acostumbrados a tener un pan blanco y lindo, con Sí, una harina bien linda, sí, es gris, porque la claro, harina es horrible, es claro. incomible el pan. Sí, El sí. queso, lo que sería la mozzarella, cosas por el estilo, Ajá. tiene cosas negras adentro que no sabes qué carajo son. Sí, O sea, sí, el nivel de higiene con el que hacen las cosas claro. es horrible, Sí, sí, Rubén, sí, es un sí, asco, sí, un sí, asco. sí, sí, Y sí. la ciudad, todo lo que es La Habana Vieja, se está derrumbando. Nadie pinta una pared, Sí, 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 las cosas, es decir, el sí, reboque se cae sí, y sí, nadie arregla nada, porque todo el mundo espera que el Estado haga las cosas, porque como el Estado es dueño de todo, claro. Quedó en mira, la historia, ¿no? Esa Habana que uno ve por imágenes es así, es una Habana que quedó en los años 50 o sí, 40 pero mira tú cómo, y hasta los pero autos, vamos ¿no? a razonar un poco. La Habana de los años 50 tenía soberanía alimentaria, o sea, los tipos producían toda la comida que Sí, comían claro, y encima exportaban azúcar. claro, claro, Su comida se la claro, producían ellos. claro. ¿Tá? Hoy los cubanos se cagan de hambre, pero literalmente Sí, se sí, cagan sí, de sí, hambre. sí, sí, sí. Pero, No hay pero, abastecimiento pero de ponete, alimentos. sí, Se no, habla pero de eso. ponete a pensar Mm, que el problema por el que se cagan de hambre, porque todos los cubanos te hablan de lo mismo, del mm. bloqueo. Sí, Incluso los que son anticastristas sí, te hablan del bloqueo. Para ellos la culpa de todo la tiene el bloqueo. sí. Y vos fíjate una cosa, el bloqueo no te impide plantar lechugas, No, el claro, bloqueo claro, no te impide plantar tomate. claro, Entonces, ¿por qué te cagas de hambre? Te claro. cagas de hambre porque la gente se acostumbró a que Mm, todo viene del Estado. claro. Vos vas a un bolichito, hay una especie de garages. Yo una vez intenté comprar huevos Mm, y entré en uno de esos garajes, vi una montaña de huevos y digo, bueno, véndame una docena de huevos. mm. Me dice, bueno, pero usted no, ¿y su libretita? No, no, pues yo no soy cubano, no tengo libretita. Ah, no, pues yo no le puedo vender huevos. Claro. O sea, esos huevos eran para la libretita. La libretita. Sí, sí. Entonces,
Además tenés la Ellos están libretita y capaz que acostumbrados, comprás salmonera en vez de huevo, ¿no? Lo más probable. ellos están acostumbrados a que las cosas funcionan así. Sí, 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 sí. Entonces, nadie arregla nada, Mm. nadie planta nada. Rubén, no podés tener, o sea, no podés carnear una vaca, vas preso. Mirá lo que te Claro. estoy diciendo. Sí, Además, sí, sí, sí. carnear una vaca, mirá lo que te voy a decir, Mm. tiene los mismos años de prisión que matar a una persona. Sí, seguro, seguro, seguro. ¿Por qué? Porque la vaca no es tuya, es del Estado. Ahí está el Es problema. del Estado. Ahí está el problema. Entonces, y ¿Sabes esa por qué? vaca, de Porque hecho, lo que tú estás diciendo es algo bien sencillo que en teoría económica se dice siempre, en teoría política es un régimen que prohíbe la propiedad privada va a generar estos efectos muy negativos. Está prohibida la propiedad privada, no es que no podés tener porque no te da el dinero, porque el régimen es entonces, ineficiente, está prohibido que seas propietario y productor. entonces, en ese Estado fallido, que claramente es un Estado Sí, claro, fallido, claro. ¿cómo se les arregla a la gente? Porque yo lo que le preguntaba a los cubanos, a mis vecinos, porque yo lo que hice, estando en esa situación, yo pasé a ser un turista atípico, Mm, y en vez de ser un turista, era como un amigo, ¿viste? Yo me hice amigo claro, de la gente. seguro. Entonces le preguntaba, pero escúchame una cosa, ¿y ustedes cómo viven? Porque Mm, ganan $22 por mes. ujú, Nadie vive de esos $22 por no, mes. ¿Sabés de qué viven? mm, De algo terrible. Hay una especie de ilegalidad asumida como correcta. mm, Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vos manejás un camión del mm, Estado, mm, vos sos el que reparte los quesos esos. mm, ¿Ah? Entonces, ¿qué haces? Cuando termina el día, al tanque de combustible le sacás 5 litros. mm, Y en el conjunto de todo, suponete que, bueno, le cargaste 50 litros en la mañana, le sacás 3 litros y no se notan. mm, El tipo vive todos los días, le saca 3 litros de gasoil al tanque. mm, Entonces después revende ese gasoil, mm, ¿ah?, en el mercado negro, y eso le genera una entrada adicional. claro, claro, Y todo el mundo se las arregla de alguna manera. sí, Chicas, sí. por ejemplo, Las chicas que son yo tuve bonitas, prostitución. pero mira, te voy a decir qué tipo de constitución, porque es increíble. Mm, Yo también estuve, es decir, fui un mes, estuve 15 días ahí, me después los otros 15 días me fui en el All Inclusive. sí, En el All Inclusive mm, está lleno de europeos sí, con chiquilinas, o claro. sea, no menores de edad, Sí, sí, pero ponele un veterano como yo tengo 64, sí, ponele 65, 68, 70 años, con una gurizada de 22, 23 años, claro, que claro, además, que además es culta, claro, porque de repente es arquitecta o médica, claro. porque allá todo el mundo, es decir, es cierto que la cultura allá es bastante buena Mm, y todo el mundo estudia, tiene estudios secundarios y terciarios mm, incluso. ujú, Entonces vos, por lo que acá te comprarías una prostituta que le faltan la mitad de los dientes, mm, allá te acostás con una arquitecta, claro, la llevas a un all inclusive, arreglás con ella, sí, que es tu novia, claro, la presentás en el hotel como tu novia, y te vivís 15 días. La chiquilina sí, aprovecha a comer 15 días bien, claro, que claro, claro. Sí, sí. en las Sí, otras sí. Sí, circunstancias no va a comer de la esa tenés manera. como dama de compañía, como si fuera una novia alquilada, y ella loca de la vida. Exactamente, te Claro, alquilás una novia. Vos fíjate una cosa, para un europeo, sí, tirarle, yo qué sé, $100. 100 euros por día, Sí, o 50 euros por día, sí, se gasta el tipo en una semana, en 10 días, yo qué sé, 1.000 euros por decir algo, sí, y tiene jamón del medio, porque aparte las claro, morochitas estas, claro. lógicamente, no comen poco, entonces están flaquitas, están No, todas, no, y son es lindas decir, mujeres, son preciosas. son lindas Sí, sí, mujeres. sí, sí, Entonces sí, vos fíjate que sí, sí, estás con una arquitecta preciosa de sí, 22 años, un veterano de 70, y por 15 días sos Gardel, claro. ¿viste? Ese es Entonces, una Cuba, ese es pero que es ficticia, ¿no? Es totalmente ficticia. es totalmente ficticia. Entonces Claro. vos fíjate que en qué terminó, hasta qué punto es un Estado fallido, Rubén. Sí, Es un sí, sí, Estado fallido total. en cuanto que la gente que vive dentro vive del pequeño microrobo y de situación. Por Sí, ejemplo, otra cosa, Internet es carísimo. mm, Entonces, ¿qué hace la gente? Subalquila Internet. claro, Entonces, de su Wi-Fi te da por una hora, acá un euro, es decir, Internet sí, te cuesta 1 euro la hora. ¿Tá? claro, Y lo compras en la calle. claro. Es decir, se lo compras a un vecino Sí, 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 que te cede, como quien dice, te da el Wi-Fi, te da una contraseña que después la corta, sí, que la usa durante una sí, horita y vos tenés una horita de internet y le pagaste 1 euro. O claro. si de repente dice, bueno, te vendo 5 horas. Sí, 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 Entonces, entre tal hora y tal hora vos tenés internet.
y el tipo se ganó 5 euros. Que no te olvides que 5 euros, ellos ganan $22 por Por mes. mes, sí, sí, 5 sí. euros Sí, es sí, una sí. semana de sueldo. Sí, claro, 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 Es por 5 horas de claro. internet. Entonces, Sí, sí, toda la economía funciona de una sí, sí. manera irregular. Irregular, sí. Entonces, Vive, por vive qué di este mucho, me ejemplo? enteré, por ejemplo, que el régimen en sí vive mucho de las remesas, de la cantidad de cubanos que están en el exterior, a quienes le Muchísimo. sacan una gran parte de lo que envían, Y ¿no? a los médicos que le cobran el sueldo, en fin. Y hay Cuba vive de cosas irregulares. otra cosa grave, que ellos retienen ese dinero, esos dólares que se envían, por ejemplo, y lo cambian según lo que el gobierno dice, sin que exista un parámetro de cambio tampoco, y a la gente le dan en el peso cubano, no le dan los dólares, le dejan esos 22 dólares Esa en es una peso. larga historia. Sí, Es sí. decir, yo no quiero caer en seguir utilizando tiempo, pero ¿por qué quise dar el ejemplo? Sí, que nos quedan 10 Porque minutos, Eduardo. quiero explicar Sí, qué significa un Estado fallido. ¿Cuál es exacto, la exacto. diferencia entre un Estado, digamos, que se perpetúa en el tiempo y puede funcionar, Mm, a un Estado que funciona de una manera completamente irregular? exacto. En el caso de Venezuela, por ejemplo, los tipos están parados arriba de un tanque de petróleo, porque Sí, esa es la sí. realidad. Sí, sí. Están sentados arriba de un tanque Mm, y deberían vivir como millonarios. mm, Y sin embargo, bueno, tenemos una migración, o sea, es decir, es claramente otro Estado fallido. Entonces, ah, los Estados necesitan organizarse de una manera tal mm, de que, digamos, la actividad productiva mm. sea capaz de sostener a las actividades, entre comillas, no productivas, como son, Exacto, por ejemplo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la exacto, policía, o sea, los servicios de alguna manera tienen que ser sostenidos por la producción. claro. ¿Ah? Entonces, es necesario un equilibrio, no un equilibrio momentáneo, sino de No, largo no, plazo, estructural. O sea, la actividad productiva estructural. es la que justifica. Yo recuerdo cuando estudiamos a Durkheim, por ejemplo, un gran sociólogo, la actividad Ujú. productiva es la que debe justificar lo que se llama la actividad secundaria, que es la actividad administrativa. Por ejemplo, Exactamente. los funcionarios del Ministerio de Industria y Energía, los funcionarios del Ministerio de Ganadería, lo que se llama la administración central, por ejemplo. Bueno, eso tiene que Ujú. estar sustentado sobre la base de una productividad de riqueza del país. Ahora, Exactamente. eso no es Entonces así. ahora vamos a un ejemplo Mm, intermedio, mm, un Estado que todavía no llegó a ser tan fallido, mm. que es Argentina. Ahí está. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, paulatinamente, o sea, quiero hacer notar que Argentina en 1890 era la quinta economía Sí, sí, del mundo, sí, sí, la quinta economía del mundo, sí, por encima de un montón de economías europeas. sí, ¿No? sí, ¿Cómo se transformó la quinta potencia del mundo en un país que ya ha caído en el default varias veces? sí, claro. Bueno, allí, por eso, todas estas columnas están orientadas a la viabilidad. Sí, ¿Eh? Porque si tú tienes, empiezas a regalar lo que no tienes, o sea, le dice, bueno, muchachos, ley madre. mm, Por ser madre te vamos a pagar un sueldo. Te vas a mm, retirar y te vas a jubilar con mm, un sueldo por haber sido mamá, sin aportar nada, solo mm, porque fuiste mamá. mm, ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que ese dinero sale de algún lado. claro. ¿Eh? En la práctica, en el caso, por ejemplo, de la ley madre, sale de la previsión social, del Mm, BPS. ujú, De hecho, lo que ocurre es que se va vaciando el fondo que luego debería permitir pagar las pensiones y jubilaciones. claro, ¿Tá? claro. Entonces, en la medida en que Argentina fue vaciando todos sus fondos y fue endeudándose progresivamente, Mm. llega un momento en que la deuda Y te sí, asfixia. y sí, claro. Y hay una deuda, quisiera en esto hacer hincapié porque es muy importante. Hay dos tipos de deudas que son bastante diferentes. Mm, Eh, Argentina durante mucho tiempo se endeudó bastante con el Fondo Monetario Internacional. ujú, Y después, los Kirchner lograron, pero ahora voy a explicar cómo, deshacerse del Fondo Monetario Internacional, pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se endeudaron en lo que serían bonos del Tesoro, es decir, se endeudaron con deuda deuda en pública. papeles, en Sí, con letras, bonos, claro. con deuda pública. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme.
el Fondo Monetario Internacional presta con una tasa menor, no mayor, a lo que se colocan los bonos. Sí. Vos, hoy Uruguay se pone a colocar bonos y de pronto se pone a colocar al 6% o al 5%. ¿tá? Y de repente el fondo te presta al 2%. Sí. Entonces vos decís, bueno, un momento, ¿y por qué no tenemos toda la deuda con el fondo? Que son tan buenos muchachos que nos... ¿Por qué el fondo te pone condiciones? Exacto. ¿Y por qué te pone condiciones? Porque el fondo quiere cobrar. Claro. Y para poder cobrar, el fondo sabe que vos no podés dilapidar el dinero, porque si lo dilapidás no tenés con qué pagar. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué pagaron los Kirchner la deuda con el fondo y se endeudaron con deuda pública en letras? Sí, sí. Que es más cara, mucho Y, más cara. y se endeudaron con la banca Porque privada. el fondo te pone condiciones, te Claro. dice, sí, papito, Sí, sí, sí. yo te doy la platita, pero te doy la platita y vos vas a tener que, los aumentos de sueldo los tenés que tener quietito, las jubilaciones me las tenés que tener quietita, porque si vos pagás lo que no tenés en jubilaciones y en sueldo, después no vas a tener con qué devolverme la platita. Claro, claro. Entonces, los Kirchner eliminaron la deuda con el Fondo Monetario porque son unos cracks. No, porque son unos imbéciles. Porque lo que hicieron fue evitar tener que rendir cuentas. Claro. Porque las letras no rinden cuentas. Las letras vos las emitís y la gente las quiere o no las quiere. ¿Ah? Lo que termina ocurriendo es que, claro, en la medida en que vos estás muy endeudado, la gente cada vez las quiere menos. Y cuando Claro, las quiere menos tenés que subir la tasa. claro. Entonces, si ya nadie te quiere comprar bonos al 6, la siguiente emisión va a ser al 7. Y si ya nadie te compra bonos al 7, después la siguiente emisión va a ser al 8, o al 9, o al 10. Sí, sí. Hay países del tercer mundo africano que han llegado a pagar el 14, el 15. Claro, Porque claro, están al borde del default. Todo el mundo sabe que son papeles para limpiarte el trasero. claro. Es decir, no quiero ser grosero, pero No, es llega un así, es momento que los así. papeles no valen para nada, no Eduardo, sirven. Son... se nos va el tiempo. Incluso el Zoom nos Bien, está indicando, ya que se nos va. Cerramos entonces esta nota. Tiene que ver la bien. viabilidad con políticas bien claras, políticas de Estado, políticas de producción, políticas de ingreso. Sería interesante hablar qué es una política de ingreso monetario. Exactamente. Estaría bueno hablar del mamarracho de los consejos de seguridad, que es corporativizar el sindicalismo y condicionar las políticas Consejo de económicas del salario. país. Sí, sí. Sí. Si te Exactamente. parece, Después vamos a hablar vamos a hablar de esos de temas. mil cosas. Pero yo lo que quería dejar hoy sentado es, cuando hablamos de viabilidad, Mm, ¿por qué? O sea, sí, lo que claro, queremos es evitar ser un claro. Estado fallido. Exacto, exacto. ¿Tá? Yo ayer escuchaba, para Y cerrar la nota, ahora un vamos a ir economista, en esa dirección. seguimos esa dirección, un economista decía que esto era inevitable en Argentina porque si se aplica la receta marxista del Estado distribucionista, ellos siempre hablan de la economía de distribución de riquezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Bueno, aumentar impuestos o pedir deuda, endeudarse o aumentar los impuestos. Y eso generó la estanflación terrible que tiene Argentina, que ya estamos hablando del 55-60% de inflación, disparate. Seguimos en esos Están temas, a Eduardo. medio camino a ser Sí, Venezuela. sí, van a ese camino, sí. Están a medio Sí, a camino. medio camino. E incluso Y así como Venezuela el está préstamo a de ahora medio está camino de ser blindando Cuba. al gobierno como para que no se dispare más todo eso, ¿no? Exactamente. Eduardo, te mando un Bueno, querido, abrazo. espero que esto haya servido para empezar a entender de qué va la cosa. O sea, lo que Sí, queremos es tener un Uruguay sí. también dentro de 20 años. Y hablar con Que sensatez, nuestros hijos tengan un claro, Uruguay. exacto. Y hablar así con sensatez, con franqueza, las cosas claras, bajando a tierra todos estos temas, ¿no? Gracias, Sí, Eduardo. a nuestra querida audiencia le tenemos que decir entonces que la dirección en la que vamos a seguir estas conversaciones es pensar un Uruguay viable, un Exacto. Uruguay para sus hijos y para sus nietos. Y nos pueden enviar mensajes también y que nos envíen ideas y comentarios a esta página, a este programa en donde estamos, pero también por YouTube, mirá en dónde estamos y concretamente a esta columna. ¿Un Uruguay viable es posible? Así se llama este ciclo. Gracias, Eduardo. Nos vemos en la próxima. Buena jornada. Estimado, nos vemos la semana que viene. Seguimos adelante, Damián. Vamos a una pausa y continuamos, que ya viene el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí.